Hola, soy Romina Aranaga, profe de lenguaje, y hoy vamos a ver sinónimos en contexto. Empecemos por definir lo que son los sinónimos. Y los sinónimos son dos o más palabras diferentes que expresan un significado similar o igual. Por ejemplo, todos sabemos que elevar puede significar un sinónimo de subir, veloz puede ser sustituido por rápido, pequeño por algo chico y en teoría la frase que se haga con estas palabras o con estos sinónimos o que se reemplace, mejor dicho, por uno de ellos, no sufriría mayor alteración en su contenido o en lo que quiera decir la oración en sí. La relación de sinonimia, es decir, la relación entre sinónimos, puede estar dada por su significado estricto, es decir, lo que significan tal cual el diccionario, o bien por la connotación que puede asumir un vocablo en determinados contextos. Por ejemplo, en teoría, marido y esposo son sinónimos, pero digo en teoría porque volvemos al tema de que a veces por su significado estricto sí puede darse una relación de sinonimia completa o exacta, o en otras ocasiones puede que no signifiquen lo mismo, todo va a depender del contexto en el que se utilicen. Veamos otro ejemplo. Molesto y pesado no siempre son sinónimos porque la palabra pesado en su acepción básica solo se refiere a algo que tiene mucha masa o mucho peso. Lo mismo pasa con marido o esposo. El tema del marido o el esposo es marido, puede ser una persona que viva con otra, y el esposo ya es un término más legal que compete a una unión civil entre personas. Por eso digo que depende mucho del contexto. Pero ¿para qué sirven los sinónimos? Pues básicamente para evitar la repetición de una misma palabra, una misma expresión, sin faltar al sentido de lo que se quiere transmitir. Y los sinónimos, si nos fijamos bien, son recursos que se utilizan muchísimo en obras literarias, donde se quiere exaltar el lenguaje, donde se utiliza cualquier cantidad de adjetivos, de calificativos. Entonces, para no sonar repetitivo, los autores lo que hacen es utilizar sinónimos que reemplacen ciertas palabras por otras. Los tipos de sinonimia pueden ser total o parcial, porque si nos fijamos en la sinonimia total, esta es cuando las palabras coinciden en su significado, es decir, que una puede reemplazar a la otra en una oración y no importa el contexto. Por ejemplo, lo vemos con la palabra odontólogo dentista. Da igual el contexto en el que se utilice, ambas palabras son perfectamente reemplazables la una de la otra. Ahora, existe una sinonimia parcial, que es cuando las palabras son sinónimas en un solo de los sentidos. Por ejemplo, dama o mujer. Según el significado de las palabras y el tipo de semejanza que se puede establecer entre ellas, la sinonimia también se puede clasificar en sinonimia conceptual y sinonimia contextual. La conceptual son aquellas palabras que aluden a un mismo concepto o referente y podrían ser intercambiables, pero distintos hablantes preferirán usar una sobre otra. Por ejemplo, habrá gente que se refiera a la cama como cama y habrá otra que quiera decirle mejor lecho. Chico y niño, habrá gente que se dirige a los chicos como chicos y habrá gente que preferirá dirigirse a los chicos como niños. Ahora, con respecto a la sinonimia contextual, son aquellas palabras que pueden intercambiarse solo en determinados contextos. Aquí no hay preferencia, aquí simplemente se intercambian por determinados contextos y solo allí sus significados coinciden. Por ejemplo, cuando chico puede ser no chico de niño, sino chico de pequeño, o cuando copiar puede ser imitar y no se refiere literalmente al hecho de copiar algo a mano. Veremos ahora que no todos los términos que el diccionario señala como sinónimos valen siempre ni son intercambiables. Ya hemos visto que dependen muchísimo del contexto, porque cada frase va a esconder siempre una intención bajo la manga, es decir, que comunica ciertos aspectos que otras no comunican. Veamos el siguiente ejemplo. Si nosotros decimos que subir es lo mismo que ascender, probablemente nadie tendrá dudas si lee la siguiente oración. Álvaro ascendió por la cara norte del Everest. También pudiera leerlo como Álvaro subió
por la cara norte del Everest y nadie pusiera pegas. Sin embargo, vamos a verlo ahora en otro contexto. Si a Álvaro lo promueven en su condición de pastor y pasa a ser capataz de una dehesa, no vamos a decir a Álvaro lo subieron de puesto en la finca, porque vamos a intentar siempre buscar una precisión que nos permita explicar cuál es la intención de lo que queremos decir realmente. Por eso no diríamos a Álvaro lo subieron de puesto en la finca, sino más bien diríamos a Álvaro lo ascendieron de puesto en la finca. Entonces, como hemos visto en ambos ejemplos, todo va a depender siempre del contexto que utilicemos. Unas palabras servirán para reemplazar a otras según el contexto y otras simplemente pues no pueden reemplazarlas. Vamos a ejercitar ahora lo aprendido. Y para esto vamos a leer el siguiente fragmento y vamos a sustituir las palabras subrayadas por algunos sinónimos. Por ejemplo, empezamos diciendo que en la universidad nos enseñaron que una de las cosas que no podemos olvidar jamás es que debemos estar en constante formación. El profesional que piensa que ya sabe todo lo que puede necesitar está condenado a no crecer en su campo. Las tres palabras subrayadas son jamás, piensa y campo. Si nos detenemos a pensar en una palabra que sustituya a jamás, probablemente todos coincidamos en que la más correcta sería utilizar nunca. Así la oración diría, en la universidad nos enseñaron que una de las cosas que no podemos olvidar nunca es que debemos estar en constante formación. Válida, porque a través del cambio que hemos hecho de palabra con el sinónimo nunca, la oración sigue diciendo exactamente lo mismo. La intención del autor sigue siendo exactamente la misma. Vayamos con la siguiente pregunta. El profesional que piensa que ya sabe todo lo que puede necesitar está condenado a no creer en su campo. Nos detenemos en piensa. ¿Qué palabra pudiera sustituir a la palabra piensa sin que nos altere la intención original del autor del texto? Por ejemplo, pudiéramos utilizar la palabra cree o está convencido, que en este caso no sería una palabra, pero sí sería dos palabras que formarían una frase y que bien pudiéramos utilizar como sustitutivo del verbo pensar. Probemos mejor con cree. El profesional que cree, sustituyéndolo por piensa, el profesional que cree que ya sabe todo lo que puede necesitar, está condenado a no crecer en su campo. Como hemos visto, al sustituir la palabra piensa por la palabra cree, el significado no ha variado en lo absoluto. La misma intención del autor sigue siendo explícita y no ha variado ni un poquito porque hayamos intercambiado de palabra. Vayamos ahora con la siguiente. Ya sabe todo lo que puede necesitar, está condenado a no crecer en su campo. ¿Qué palabra pudiéramos sustituir por campo que no nos altere el significado de la oración? Pues bien pudiera ser, se me ocurre área, se me ocurre ramo, probablemente habrá muchas más, pero creo que con esas dos vamos entendiendo o pueden perfectamente servir para sustituir la palabra campo. Vamos a leer la oración completa utilizando el sustitutivo de área por campo. Leamos entonces, el profesional que piensa que ya sabe todo lo que puede necesitar está condenado a no crecer en su área. Como hemos visto, tampoco cambia el significado. Incluso ninguna de las tres palabras que hemos cambiado por algunos sinónimos nos ha alterado el significado de la oración entera o del párrafo entero. Vamos a leerlo ahora completo y veremos que en efecto el autor sigue diciendo lo mismo. En la universidad nos enseñaron que una de las cosas que no podemos olvidar nunca es que debemos estar en constante formación. El profesional que cree que ya sabe todo lo que puede necesitar está condenado a no crecer en su área. Espero que esta información haya sido útil para ti. Nos vemos en una próxima oportunidad.